Y precisamente la definición del límite nos permite definir lo que es la derivada. Entonces el problema es el siguiente. Supongamos que nosotros tenemos una recta tangente a una curva en un cierto punto. Esta es una recta tangente a nuestra función f en este punto A. ¿Qué es lo que nosotros queremos hacer? Nosotros queremos calcular precisamente la pendiente de la recta tangente L1 a la función f en el punto A. ¿Cómo? Si ustedes conocen la función y conocen este punto, ustedes pueden calcular la pendiente de esa recta tangente en el punto x igual a A. Llamémosle a esa pendiente M como ustedes están acostumbrados. M es la pendiente de esta recta. Yo no sé cómo calcular la pendiente de esta recta si yo solo conozco la función. Pero lo que sí podemos hacer es calcular la pendiente de esta otra recta. Es una recta que es secante a nuestra función. Si nosotros conocemos, por ejemplo, esta distancia de aquí, que yo le voy a llamar h, este de acá sería el punto A más h. Y obviamente, si ustedes conocen la función f, ustedes pueden calcular las imágenes de estos dos puntos. Este sería su f de A y este sería su f de A más h. Otra vez, ¿qué es lo que nosotros queremos? Determinar la pendiente de esta recta que está en negro. Ese problema está un poco complicado. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer en cambio es calcular la pendiente de esta recta que mejor le voy a poner en verde. ¿A qué sería igual la pendiente de esa recta que está en verde? De esa recta secante. Ustedes conocen A más H, ustedes conocen F de A y F de A más H. Sería pues f de A más h menos f de A sobre h, porque sería A más h menos A. ¿Cómo le hiciste eso? Porque esa es la definición de la pendiente de una recta que pasa por dos puntos. Exacto. A esta base simplemente le podemos llamar delta X y a esta altura le podemos llamar delta Y. A ver, llamémosle a esta M2 y a esta de acá llamémosle M1. Compañero seguramente se acordó que la pendiente de una recta que pasa por dos puntos, sí o no chicos, que era delta Y sobre delta X. ¿A qué sería igual ese delta Y? Sería f de A más h menos f de A. ¿A qué sería igual delta X? A más h menos A, que es simplemente esta distancia h. ¿Se dan cuenta? Calcular la pendiente de una recta secante a una función ha sido súper facilito. ¿Cómo calculamos la pendiente de esta recta que está en negro? Eso es lo que nosotros queremos, la que está en negro, no la que está en verde. Y aquí viene la parte interesante. Mi pregunta es bien sencilla, chicos. ¿Cómo nosotros les transformamos a esta recta que está en verde en esta recta que está en negro? ¿Qué le haría yo? ¿Qué debería hacerle a esta recta que está en verde para transformarle en esta recta que está en negro? Haciendo esto, miren. Entonces, miren, voy a coger un estado intermedio, este de aquí, miren. Ya no es la misma secante, es otra secante. Todavía ustedes pueden calcular su pendiente. El delta Y se hizo más chiquito, miren, y el delta X también. Le sigo girando sobre ese punto a nuestra recta. Esta sigue siendo una secante, pero miren, este valor de h se va haciendo cada vez más pequeño. ¿Cómo yo le transformo a este problema de aquí en este problema de acá? Ya vimos que girándole, ¿no es cierto?, a nuestra secante. Y nos dimos cuenta de que cada vez esta distancia h se va haciendo más pequeña hasta que cuando h es igual a 0, la pendiente de esa recta tangente va a ser igual a la pendiente de esa recta secante. Pero miren, ¿qué pasa si h vale 0 aquí? ¿H puede valer 0 o no puede valer 0? No. Y precisamente por eso nosotros definimos la clase anterior lo que es el límite. No puede ser 0, pero nosotros sí nos podemos acercar a ese valor 0
tanto como nosotros queramos. Y miren lo que va a pasar. Esto precisamente se convierte en esta pendiente de la recta en negro, en la pendiente de la recta tangente a nuestra función en ese punto. Entonces ustedes se van a preguntar, ¿y esto qué tiene que ver con la derivada? ¿Sí o no? Que precisamente esta es la interpretación geométrica de lo que es la derivada. A la derivada de una función, de nuestra función f, nosotros le notamos de esta forma. F con una comillita, por ejemplo. En este caso sería en el punto A. La derivada de una función en un punto representa la pendiente de la recta tangente a esa función en ese punto. ¿Cómo nosotros definimos la derivada? Justo con esta cosa que está aquí. La derivada de una función, por ejemplo f, que va a estar definida como vimos en la clase anterior, en algún intervalo, para algún x. Se define de esta forma. F' de x le definimos como el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x y todo esto sobre h. Esta es la definición de lo que es la derivada. F' en A representa la pendiente de la recta tangente a la función f en el punto A. ¿Qué representará f' en x? Esta es nuestra famosa función cuadrática, ¿se acuerdan? Ayer le vimos. Este es algún punto, por ejemplo el punto 2. Si nosotros le derivamos de esta función f, lo que estamos hallando es lo siguiente. Aquí hay una recta que va a ser tangente a nuestra función en el punto 2. Entonces, nuestro f' en 2 es justo la pendiente que ustedes le saben llamar m de la recta tangente a nuestra función en el punto 2. ¿Está claro? ¿Sí? Miren, por ejemplo, digamos que acá está el punto menos 3. Esta sería la recta tangente a nuestra función en el punto menos 3. ¿Qué sería nuestra derivada evaluada en este punto? Sería la pendiente de esta recta, ¿sí? De esa recta que es tangente a nuestra función en ese punto. Entonces, esta es una definición más general, miren. La derivada de nuestra función en todo punto x donde está definida la función. Para todo punto x, miren lo que tendríamos. Tendríamos una recta tangente aquí, otra recta tangente acá, otra recta tangente por acá, otra recta tangente por acá, y así para todos los puntos donde está definida nuestra función. También a las derivadas se les suele notar de esta forma. Una derivada ustedes le pueden escribir así, como f' de x, o le pueden escribir así. Si ustedes tienen una función y de x, tienen dos formas. Le pueden notar como y' de x o le pueden notar como la derivada de y con respecto a x. ¿Y a qué sería igual? Simplemente sería igual al límite cuando delta x tiende a 0 del delta y sobre el delta x. Otra vez, ¿qué representa la derivada de una función en un punto? Es la pendiente de la recta tangente a la función f en el punto x igual a a. Esta es la interpretación geométrica de la derivada. Pero, ¿y si esta función es la velocidad o el volumen, como vamos a ver en este ejemplito de acá abajo? ¿Qué representa esta derivada? La derivada del volumen con respecto a la altura de este tanque. La derivada de una función con respecto a x mide el cambio o la rapidez con la que cambia una variable en función de otra. Entonces, ¿cómo interpretarían este problema? Miren, chicos, ustedes tienen un tanque lleno de agua. En este tanque ustedes van a abrir un huequito y el agua obviamente va a empezar a fluir. Y obviamente este volumen de agua va a empezar a decrecer. Existe una relación entre el volumen y la altura. ¿Qué representará esta derivada? Mide cómo cambia el volumen de ese tanque en función de la altura, ¿no es cierto? O a medida que cambia la altura. También se le suele llamar razón de cambio. La rapidez con la que cambia o razón de cambio. O le llamamos la tasa.
Supongamos que ustedes quisieran hallar la derivada de esta función x al cuadrado. Entonces, en teoría, a partir de esta definición, tendrían que calcular este límite. El límite de la función evaluada en x más h, es decir, x más h al cuadrado menos x al cuadrado sobre h. Esto es lo que ustedes tuvieran que calcular para determinar la derivada de esta función x al cuadrado. ¿No es cierto? Y esto es algo que ustedes van a hacer en cálculo. Pero como yo les dije, esto no es lo que nosotros vamos a hacer, sino simplemente vamos a tomar esos resultados y les vamos a organizar en esa tabla. Calculando esos límites, nosotros obtendríamos lo siguiente. La derivada de una función constante es simplemente cero. Es decir, esto, miren chicos, les voy a poner un par de ejemplos aquí. La derivada de 2 vale 0. La derivada de 3 también vale 0. La derivada de menos 3 también vale 0. La derivada de cualquier constante siempre es igual a 0. ¿De dónde sale eso? Precisamente de calcular este límite para una función constante. Supongamos que tenemos x elevada a la n. La derivada de esta función simplemente sería igual a n por x a la n menos 1. Por ejemplo, la derivada de x al cuadrado, 2 por x a la 2 menos 1, que sería 1, 2x. Alguien ayúdeme con la derivada de x a la cuarta, por ejemplo. 4x al cubo. 4x cubo. 4 por x a la 4 menos 1, que es 3. 4x al cubo. X a la octava, cualquiera, por favor. 8x elevado a la séptima. 8x a la séptima, exacto, facilito. Listo, continuemos entonces. E a la x. Es la función más bonita de todas. ¿Por qué? Porque la derivada de e a la x también es de e a la x. Y si tenemos el logaritmo, ¿ya? Acuérdense que nosotros habíamos visto que el logaritmo estaba definido para x mayor que 0, ¿se acuerdan? Si hicimos ese dibujito la última clase, era esta. La derivada de esta es 1 sobre x, también para x mayor que 0. El seno, el coseno y la tangente. ¿A qué es igual la derivada del seno? La derivada del seno es del coseno. La derivada del coseno es menos el seno. Y la derivada de la tangente es la secante al cuadrado de x. ¿Tienen alguna pregunta, por favor, chicos? Obviamente nosotros podemos tener funciones un poco más complejas y compuestas, como vamos a ver más abajo. Y estas propiedades que yo les voy a mostrar precisamente nos dice cómo derivar esas funciones. Por ejemplo, ¿a qué sería igual la derivada de una constante por la función? Por ejemplo, ¿a qué sería igual ya no la derivada de x al cuadrado, sino la derivada de 3x al cuadrado? Este x al cuadrado ya nos dijo una compañera, ¿no es cierto? 2x. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos una constante? Eso es lo que nos dice esa propiedad. Intuitivamente, ¿qué harían? Sacar la constante. Sacar la constante. Esto es lo que dice la compañera. Mire, podemos sacar la constante y únicamente derivaríamos del x al cuadrado. Entonces sería 3 por la derivada de x al cuadrado es 2x. La derivada de 3x al cuadrado ha sido 6x. Eso es lo que dice esta primera propiedad, chicos. Si nosotros tenemos una constante por una función y queremos derivar eso, podemos, como dicen ustedes, sacarle esa constante de la derivada. Y sería la constante por la derivada de la función. Hagamos otro ejemplo acá abajo. 6 por x, cualquiera, por favor. 6. Entonces, sacamos la constante y derivamos el x. ¿Qué dice la definición de arriba? Es como si nosotros tuviéramos x a la 1. Entonces sería 1 por x a la 1 menos 1, que es 0. Es decir, 1 por x a la 0. La derivada de x es 1. Entonces solamente sería igual a 6. Y eso funciona para cualquier función, miren. ¿A qué sería igual 5 por el seno de x? 5 por el coseno de x. Por supuesto, le sacamos al 5, la derivada del seno, nos vamos a la tablita, la derivada del seno es el coseno. Entonces sería 5 por el coseno de x, menos 2 por la exponencial. ¿A qué sería igual la derivada? Menos 2 A por menos 2 por la La exponencial. exponencial.
Exacto. Está claro, chicos. Eso nos dice la primera propiedad. ¿Qué pasa cuando nosotros ya no tenemos una función sencilla, básica, como las que teníamos acá, sino cuando esa función está multiplicada por una constante? La segunda propiedad nos dice lo siguiente. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos una suma de funciones? F de x más g de x. Y nosotros queremos derivar. Por ejemplo, 2x al cubo más 7x al cuadrado. Es un polinomio, ¿no? Nosotros queremos derivar. Fíjense, ustedes ya podrían derivar esto de aquí, ya podrían derivar esto de acá. La propiedad nos dice qué hacer cuando las dos se están sumando. ¿Qué piensan que había cómo hacer? 2x al cubo, derivamos y a eso le vamos a sumar la derivada de 7x al cuadrado. Eso es precisamente lo que dice la propiedad de acá arriba. Si nosotros queremos derivar la suma de dos funciones, podemos derivarle a la una, derivarle a la otra y al resultado de esas sumarle al final. Alguien ayúdeme, porfa. Solo con la derivada de 2x al cubo. 6x cuadrado. Entonces sería 3 por 2, 6. Este exponente se reducía en 1. 3 menos 1, 2. 6x al cuadrado. Alguien ayúdeme con la derivada de 7x al cuadrado. 14. 14x. ¿No es cierto? El 2 baja, multiplicar con el 7. 7 por 2, 14. ¿Y en qué cambiará si ya no se están sumando, si no se están restando? Por ejemplo, pongámosle 3e a la x menos 5x a la cuarta. ¿En qué cambiará si se están restando? ¿Qué opinan? Lo mismo, solo que se resta. Entonces la compañera dice, nosotros podemos derivar este de aquí y restarle a la derivada de este de acá. Si nosotros tuviéramos un menos aquí, también tendríamos un menos acá. Alguien ayúdeme, porfa. La derivada de 3e a la x 13 a la x. 13 a la x. y la derivada de 5x a la cuarta, 20x cubo. 20x al cubo. 20x al cubo. Exactamente. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos un producto de funciones? F de x por g de x. Es decir, ¿cómo se deriva esto, por ejemplo? E a la x por x al cuadrado. Esto sí ya no se puede ver intuitivamente. Ustedes en cálculo van a demostrar que la derivada de un producto de funciones es igual a esto, mire. La derivada de la primera función por la segunda más la primera función por la derivada de la segunda. F' por g más f por g'. Entonces utilicemos esta propiedad de aquí precisamente para derivar esta función. Esta sería nuestra f y esta sería nuestra g. Sería la derivada de la f, e a la x derivada por g de x por x al cuadrado más la función f. ¿Cuál es la función f? Es e a la x por la derivada del g, la derivada de x al cuadrado. Ahora sí, ayúdame, por favor. E a la x por x al cuadrado más 2x e a la x. Exacto. Pues le voy a poner en orden, ¿ya? E a la x por 2x. Entonces, esta propiedad nos permite determinar la derivada de un producto de funciones. La derivada de seno de x por el coseno de x. Sería la derivada del seno por el coseno más el seno por la derivada del coseno. La derivada del seno es del coseno. La derivada del coseno es menos el seno. Entonces tendríamos menos el seno de x por el seno de x. Podemos simplificarle un poquito. Aquí nos quedaría coseno al cuadrado de x menos seno al cuadrado de x. ¿Cómo derivarían ustedes esto de aquí? La raíz cuadrada de x multiplicada por e a la x. Sería la derivada de la raíz cuadrada de x por la exponencial más la raíz cuadrada de x por la derivada de la exponencial. ¿Cómo derivamos esta raíz cuadrada? A esta raíz, en realidad, nosotros le podemos expresar como x a la 1/2. Entonces, ¿a qué sería igual esta derivada? 1 sobre 2 por x a la 1/2 menos 1. Y esto sería igual a 1/2
por x a la menos 1/2. ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo que se puede hacer eso, chicos? 1 sobre 2 raíz de x. ¿Sí o qué? Entonces, primero que nada, siempre que ustedes tengan una raíz, exprésenle como potencia. Y una vez que ya esté expresado de esta forma, nosotros podemos utilizar esta propiedad. Hagamos otro ejemplo igual con raíces, ¿ya? A ver, vamos, paso por paso, por favor. Sería la derivada de 3 por raíz cúbica de x a la cuarta por el seno de x más 3 por la raíz cúbica de x a la cuarta por la ¿Ya? derivada del seno de x. ¿Qué harían una vez que están en este punto? Podemos sacar la constante y luego la raíz la pasamos a su forma de potencia. Esto dice la compañera. Podemos ponerle al 3. Bueno, lo podemos dejar adentro de la derivada, no importa. Y aquí tendríamos a la 4/3. Y una vez que ya esté expresada así, esto ya sabemos cómo derivar. Esto por el seno de x más 3 raíz cúbica de x a la cuarta. Y la derivada del seno es igual al coseno. Eso dice nuestra tablita. Ustedes le pueden sacar esto aparte, como hicimos en el ejercicio de acá arriba, o le pueden derivar aquí mismo. Intentémosle derivar ahí mismo, ¿ya? ¿Cuánto sería esa derivada? 4 por x. A la 4/3 menos 1 es 1/3, exactamente. Entonces tendríamos 4x a la 1/3 por el seno de x y más 3 raíz cúbica de x a la cuarta por el coseno de x. Y esta sería nuestra derivada. ¿Podría volver a repetir el último paso? Compliquémosle un poquito más. Coseno de x dividido para la raíz cuadrada de x. La derivada de esto. No hemos visto cocientes de funciones. De hecho, esa es la propiedad que nos falta. Acá vamos a ver qué pasa cuando tenemos un cociente de funciones y queremos hallar la derivada. Pero sin necesidad de esa propiedad, nosotros ya podemos calcular esto. A veces es más fácil derivar un producto que un cociente, como ya vamos a ver ahorita. Entonces a esto sí le podemos transformar en un producto. Todas las raíces transformables de exponentes. Este término que está aquí puede subir acá arriba, pero cuando sube, sube con el exponente negativo. ¿Se acuerdan de eso? Y esto por el coseno de x. Portémonos malcriaditos. A este llamémosle g, a este llamémosle f. ¿Quién se anima? La derivada del coseno de x por x a la menos 1/2 más la derivada de x a la 1/2 por el coseno de x. La derivada del coseno es menos el seno de x. Y esto por x a la menos 1/2. Menos 1/2 a la x a la menos 1/2 menos 1, que es menos 3/2 por el coseno de x. Y esta sería la derivada. E a la x sobre el seno de x. De ley tenemos que tener una propiedad que nos diga cómo derivar esto. Y esa es precisamente esta propiedad de acá. Fíjense que se va a parecer bastante a la que tenemos acá arriba en el 3. F' de x por g de x menos f de x por g' de x. ¿Se dan cuenta? Súper parecida, salvo que tiene un menos aquí. Y acá abajo ustedes tienen la función g elevada al cuadrado. Esta es la propiedad que vamos a utilizar ahorita. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos un cociente de funciones? Aquí nosotros tendríamos que nuestro f sería el exponencial y que nuestro g sería el seno. Voy a reemplazar en esa expresión que está en verde nomás. Sería la derivada de f por g de x menos la función f, que es de a la x, por la derivada del seno. Todo esto de aquí dividido para la función g elevada al cuadrado, es decir, para el seno al cuadrado de x. Y después simplemente vamos a calcular estas derivadas. La derivada del exponencial es la exponencial y la derivada del seno es el coseno. Y todo lo demás nos queda igual. A veces va a haber cómo simplificar cosas y otras veces no. En este caso no hay cómo simplificar nada, ¿no es cierto? Entonces esta ya sería nuestra respuesta. Veamos, por ejemplo, la derivada de
3x al cuadrado sobre el logaritmo natural de x. ¿Quién me ayuda? Sería la derivada de 3x al cuadrado por el logaritmo natural de x menos 3x al cuadrado por la derivada del logaritmo natural de x. Exactamente. ¿Y todo esto dividido para cuánto? Para el cuadrado del logaritmo natural de x. Otra persona, por favor, ayúdeme con estas derivadas. 6x logaritmo natural de x menos 3x al cuadrado por 1 sobre x. 3x al cuadrado por 1 sobre x. Miren, aquí podemos simplificar, ¿ya? Y acá abajo nos quedaría lo mismo. Raíz cúbica de x a la cuarta dividida para 5 coseno de x. La derivada de raíz cúbica de x al cuadrado. A la cuarta. Pero espérate un ratito. La compañera dice es la derivada de esto. Pero a esto nosotros ya le podemos poner como x a la 4 tercios. ¿No es cierto? Directamente. Ahí. 5 Después, coseno de x. Menos x a la 4 sobre 3. Y la derivada de 5 coseno de x. y todo esto dividido para 5 por el coseno cuadrado de x. 5 al cuadrado es 25 por el coseno al cuadrado de x. Derivémosle. La derivada de x a la 4 tercios. 4 tercios por la raíz cúbica de x. 4 tercios por x a la 4 tercios menos 1, que es 1 tercio. Es 1 tercio. Y este 5 por este 4 se hace 20. Y esto por el coseno de x. Y la derivada del 5 coseno de x. Es igual a menos 5 seno de x. 5 seno de x por x a la 4 tercios. Y todo eso dividido para ese 25 coseno cuadrado de x. Entonces compliquemos un poquito esto, un poquito más. Arriba decía la derivada del seno es del coseno. Entonces uno pensaría que la derivada del seno de x al cuadrado es el coseno de x al cuadrado, pero no es así. Esto es una función compuesta de dos funciones. Por un lado, la función seno y por otro lado, la función x al cuadrado. Si ustedes le evalúan a su función en a, ustedes tendrían seno de a. Sí. Lo que nosotros vamos a hacer es simplemente evaluarle a nuestra función en g de x. Entonces tendríamos seno de g de x. ¿Cuánto vale nuestro g de x? Vale x al cuadrado. Entonces, esta es nuestra composición de funciones, miren. Evaluarle a nuestra función en otra función. Esto también es una composición de funciones. La raíz cuadrada del seno de x. A esta función raíz de x, nosotros le estamos evaluando en el seno de x. Y un montón más, por ejemplo, e a la x elevada al cuadrado. Una composición de dos funciones, la exponencial y la cuadrática. Y obviamente esto no sabemos cómo derivar todavía. En ese caso, nosotros lo que tenemos que hacer es utilizar esta famosa regla de la cadena que es súper útil, que precisamente nos dice eso. ¿Cómo derivamos una función compuesta? F' evaluada en g de x multiplicada por g' de x. Queremos hallar la derivada de f de g de x, que en nuestro caso es el seno de x al cuadrado. ¿Cómo utilizarían ustedes esta propiedad de acá? Creo que sería la derivada del seno evaluado en x al cuadrado por la derivada de x al cuadrado. Entonces nos quedaría, sería coseno de x al cuadrado por 2x. Exactamente. Entonces, ¿qué hizo la compañera? Miren, analicemos esto, es súper importante. Miren, la derivada de la función f. La derivada de la función f es el coseno de x, evaluada en su función g de x, evaluada en x al cuadrado. Entonces, por eso es coseno de x al cuadrado. Y después, por la derivada de la función g. La función g es x al cuadrado. La derivada de la función g es 2x.
Pero existe una forma mucho más fácil, chicos, que es el truquito que yo utilizaba cuando era estudiante. Es la derivada de esto por la derivada del argumento. La derivada del seno es el coseno de x al cuadrado. La derivada de x al cuadrado es 2x. Veamos si me cacharon. La derivada de e a la 2 de x. La derivada de esto es el mismo e a la 2 de x por la derivada del argumento, por 2. Otro más, por ejemplo. La derivada del coseno es menos el seno de 2 de x por la derivada del argumento, que es 2. E a la x al cuadrado. ¿Quién se anima? Podría ser e a la x al cuadrado por 2x. Exactamente. Es la derivada de todo esto por la derivada del argumento. La derivada de x al cuadrado es 2x. Exacto. E a la x elevado al cubo, pongámosle. Sería 3 por e a la x y eso elevado al cuadrado Muy por bien. e a la x. Exactamente. Fíjense, chicos. Es la derivada de esto que está elevado al cubo. Olvídense de lo que esté aquí adentro. Esto es lo que nosotros queremos derivar. Entonces, ¿qué hizo el compañero? Hizo esto por esto al cuadrado. Entonces, él dijo, es 3 e a la x al cuadrado. Y después, por la derivada del argumento. Es decir, por la derivada de lo que está adentro del paréntesis. Seno al cuadrado de x. ¿Cómo se derivaría esto? Entonces, primero, vamos a derivar esta potencia. Le vamos a multiplicar por la derivada del seno. Ustedes tienen esto de aquí, elevado al cuadrado. ¿A qué es igual la derivada de esto? Simplemente es 2 por este paréntesis. Dentro de ese paréntesis, ustedes pueden tener lo que sea. Por ejemplo, podríamos tener una exponencial. Entonces, esto sería igual a esto. Ahorita, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Tenemos un seno. Entonces tendríamos 2 por el seno de x. Podemos tener cualquier cosa, miren. Logaritmo de x elevado al cuadrado sería 2 por el logaritmo de x elevado a la 1. Tenemos el seno de x elevado al cuadrado. Entonces sería 2 por el seno de x. Y a eso tenemos que multiplicarle por el coseno de x. La raíz cuadrada del seno de x. ¿Qué recomendación nos dio el profe? Siempre que tengamos raíces, pasarles a exponentes. Entonces, esto es como si nosotros tuviéramos seno de x a la 1 medio. ¿Cómo se deriva algo que esté elevado al 1 medio? Sería 1 medio por lo que esté en el paréntesis a la 1 medio menos 1. Entonces, como nosotros tenemos el seno aquí, sería 1 medio por el seno de x a la 1 medio menos 1, que es menos 1 medio, multiplicado por la derivada del seno, es el coseno. 1 medio menos 1 es menos 1 medio. Generalmente en física se trabaja con un tipo de funciones que se llaman paramétricas. Por ejemplo, esta de aquí, miren. Ustedes tienen que la posición en x en función del tiempo es del seno de t. La posición en y también cambia en función del tiempo y ese es el coseno. Pero a nosotros no nos piden esto, miren chicos. No nos piden la derivada de x con respecto a t, que ya sabemos calcular, ni nos piden la derivada de y con respecto a t, que ya sabemos calcular. Lo que a nosotros nos interesa saber es cómo nosotros determinamos la derivada de y con respecto a x. Y esto se resuelve de la siguiente manera. Si x es una función de t y y también es una función de t, entonces la derivada de y con respecto a x es simplemente y punto, es decir, la derivada de y con respecto a t, dividido para x punto. Es decir, ¿cómo haríamos nosotros este ejemplo de acá abajo? Es que simplemente nosotros tenemos que hallar esta derivada. La derivada con respecto al tiempo es coseno de t. La derivada de y es menos seno de t. Y después, para hallar esta derivada, la derivada de y con respecto a x, nosotros simplemente tenemos que hallar este cociente. ¿Cuánto es la derivada de y? Es menos seno de t. ¿Cuánto es la derivada de x? Es coseno de t. Y como ustedes saben, seno sobre coseno es tangente.
Ustedes están acostumbrados a esto, miren, que y sea una función de x. Pero en este caso, nosotros sí tenemos una y, pero depende de t. Y sí tenemos una x, que también depende de t. Y nosotros queremos saber cuál es la derivada de y con respecto a x, no con respecto a t. Otra cosa que nosotros vamos a necesitar es algo que se llama la derivación implícita. Es decir, cómo nosotros derivamos una expresión de este tipo. ¿Cómo determinamos y' sin despejar y? Obviamente ustedes podrían hacer esto, miren chicos. Decir y cuadrado es igual a 9 menos x al cuadrado. Y es igual a más menos la raíz cuadrada de 9 menos x al cuadrado. Y esta expresión en realidad sí saben derivar ustedes de lo que vimos ayer. Pero la pregunta es, ¿cómo nosotros derivamos esta expresión sin despejar nuestra función? ¿Por qué? Porque a veces no vamos a poder despejar la función. Vamos a tener expresiones como esta, mire. X al cuadrado por y más el seno de xy. Esto sería igual a 9. ¿Cómo despejas el y de ahí? Entonces, de esta derivación implícita nos va a permitir precisamente derivar este tipo de expresiones. ¿Cuál es el procedimiento que nosotros seguimos? A toda esta ecuación que está acá en rojo, le voy a derivar ambos lados con respecto a x. Entonces, el lado derecho está facilito, ¿no es cierto? ¿Cuál es la derivada de una constante? 0. 0, exacto. Este término de acá también está facilito. ¿Cuál es la derivada de x al cuadrado? 2x. 2x, exacto. Lo único en donde nosotros vamos a tener, entre comillas, problemas es cómo nosotros derivamos con respecto a x a y al cuadrado. Y en este punto es importante acordarnos justo de lo que nosotros acabamos de ver ahorita y también de esto, miren, que y es una función que depende de x. ¿Cómo derivarían este y al cuadrado? Le voy a poner más explícitamente, ¿ya? Parecido a lo que nosotros hicimos en la última clase. O queremos la derivada de este y de x que está elevado al cuadrado. Lo mismo que nosotros acabamos de ver ahorita. Es 2 por y de x por la derivada de la función por y' de x. 2x más 2y de x por y' de x es igual a 0. Finalmente, ¿qué harían ustedes en esta expresión de aquí? Nosotros queríamos hallar y' de x. Entonces, de esta ecuación despejamos y', la derivada. Y' de x, si despejamos, sería igual a menos x sobre y de x. Si tenemos y de x elevado al cubo, la derivada de esto sería 3 por y de x al cuadrado y por la derivada de la función, por y' de x. Supongamos que nosotros tenemos esta ecuación de acá. Nosotros queremos hallar y' de x. Ambos lados de la ecuación vamos a derivarle con respecto a x. Empecemos con este término de la derecha. 5 coseno de x. Aquí tendríamos e a la x más la derivada con respecto a x de x al cuadrado y al cuadrado y más la derivada con respecto a x de y al cubo. ¿A qué sería igual esta derivada? La que está en verde. 3y al cuadrado por y'. Acá nos quedaría lo mismo. Acá tendríamos este exponencial. Y ahorita nos vamos a ocupar únicamente de este término de acá. ¿Cómo se derivaba un producto de funciones? Era la derivada de x al cuadrado por y al cuadrado. La derivada del primero por el segundo más x al cuadrado por la derivada de y al cuadrado. La derivada de x al cuadrado es 2x por y al cuadrado. Y la derivada de y al cuadrado, 2y por y'. ¿Qué es lo último que nos faltaría hacer? Podemos sacar el factor común y' y despejar y'. 5 coseno de x menos e a la x menos 2xy al cuadrado dividido para 2x al cuadrado y
más 3y al cuadrado. Y ahí está la derivada de nuestra función. ¿Alguna pregunta hasta ahí, chicos, por favor? ¿Cómo nosotros hallamos la segunda derivada? Fíjense que se denota con estas comiditas de aquí. Nosotros vamos a derivar con respecto a x a nuestra primera derivada. Esto se suele notar así, miren. ¿Cómo hallamos la tercera derivada? Fíjense lo que vamos a hacer. Vamos a tomar la segunda derivada, esta de acá, le voy a colocar aquí, y le vamos otra vez a volver a derivar. Y esto se suele denotar de esta forma. ¿Cómo obtenemos esta enésima derivada? Es la derivada con respecto a x de la enésima menos 1, que le denotamos así, de f con respecto a x a la n menos 1. Y se suele notar como d a la n de f de x a la n. Entonces, fíjense esta notación de aquí, chicos. Una cosa es esto, miren. F al cubo significa f por f por f. Esto de acá, en cambio, denota la tercera derivada. Y esto de acá denota la enésima derivada. Por ejemplo, nos piden hallar la tercera derivada del coseno de 2x. Para hallar la primera derivada, nosotros tenemos que hallar la derivada con respecto a x del coseno de 2x. ¿Cuánto es esto, porfa? Menos 2 seno de 2x. Ajá, menos 2 seno de 2x. ¿Cómo hallarían ustedes, en cambio, la segunda derivada? Nosotros tomamos la respuesta del literal anterior y le volvemos a derivar. ¿Cuánto sería esta derivada, porfa? Menos 4 coseno Ajá. de 2x. Y para hallar la tercera derivada que nos están pidiendo, vamos a tomar esta respuesta que obtuvimos y otra vez le vamos a volver a derivar. ¿Cuánto sale esto, porfa? Sale 8 seno de 2x. Exacto, positivo. 8 por el seno de 2x. Listo. ¿Alguna pregunta, porfa, chicos?